Buenos días, un cordial saludo, queridos hermanos, consiervos. Es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes este tiempo de reflexión con un grupo que tiene cautivado mi corazón. eh, estamos vinculados desde hace muchos años en Cruzada Estudiantil con Silvano, con su esposo, y mantenemos esta relación que nos une y que es el anhelo de evangelizar. Quisiera en este tiempo de compartir, eh, referirme a la oración, y a la oración no como una actividad o como una acción específica, sino más bien algo que tiene que ver con una vida de oración. Ah, Déjenme compartir la pantalla con ustedes sobre, sobre este tema. Eh, Estoy dedicado a la oración desde hace al menos 25 años, y esto me ha permitido, el Señor me ha permitido encontrar o buscar entre la Biblia, entre el tiempo de oración. El Espíritu Santo ha sido quien me ha guiado a través de este estudio que se llama Los 7 elementos de la vida de oración. Cristo la modeló para nosotros. ¿De dónde inició esta búsqueda? Y es que en un momento dado yo encontré este pasaje que voy a compartir con ustedes en este momento. Y, y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y la pregunta o el anhelo parecería que está dentro del término del cristianismo. Pero tenemos que entender el contexto, porque los discípulos de Jesucristo eran judíos, y los judíos aprenden a orar desde muy pequeñitos. A los 5 años ellos ya saben recitar muchos de los pasajes bíblicos. A los 11 años ellos tienen que tener ya un estudio de la Torá y de la forma de orar. Y a través de toda su educación, los judíos aprenden a orar. Sin embargo, cuando los discípulos miran la vida de Jesús y miran la vida de oración de Jesús, es que dice: enséñanos a orar como tú lo haces, porque esa oración hace que tu vida sea diferente. Luego de eso, podemos entender que Jesús caminaba y llevaba una marca de oración. Y yo creo particularmente que todos los milagros que el Señor hizo estaban previamente sellados en su tiempo de oración, en su tiempo con Dios, en su tiempo de intimidad. Vamos a analizar un poquito más a fondo cómo es qué sucede en el tiempo de intimidad. Pero fíjense que la enseñanza, fíjense que la oración es algo que se refleja en la vida. Y veamos en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, los versos 6 y 7, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Y es que entonces la vida de oración ya está marcada por este amor. Él habla de un amor que consume, de un amor de fuegos, y habla de ese sello en el corazón, esa marca en el brazo que es evidente y que se lo puede encontrar. Ahora, ¿es que todo el mundo tiene acceso a esta vida de oración? Y la respuesta es no, porque
tenemos que cumplir, quienes entramos en esta vida de oración, tenemos que cumplir con un presupuesto básico. Y Pedro lo señala y dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y no con cosa corruptible como oro y plata, sino con cosas incorruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Así es que aquí está el requisito. ¿Quiénes pueden tener una vida de oración? Es quienes hemos sido rescatados de esta vana manera de vivir. Es el precio pagado por Cristo que nos permite a nosotros incorporarnos a esta vida de oración. Aquí hay una advertencia interesante que el Señor mismo hace frente a quienes tomamos la actividad de la oración. Yo sí quiero, y ustedes van a darse cuenta que hay una diferencia entre orar como una actividad, como una acción, y tener una vida de oración. Y el Señor claramente lo menciona, Mateo 6:5, dice, cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. Es cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Y entonces, cuando nosotros abrazamos la oración como una actividad y cuando lo hacemos en público y nos sale linda la oración, pues sepa usted que la recompensa ya la tiene ahí, en sus escuchas, en los aplausos, en las felicitaciones, qué lindo que oras, pero esa oración no trasciende. La oración que trasciende es la vida de oración. Esa es la trascendente. ¿Cuál es el primer elemento de esta vida de oración que modeló Jesús? Y es la intimidad con Dios. Como ustedes saben, Jesús se retiraba a tener tiempos de intimidad con el Padre, tiempos de oración, lo hacía en la mañana, lo hacía en la noche, en la madrugada, ¿no es cierto? No tenía el tiempo fijo. ¿Por qué? Porque toda su vida era una vida de intimidad. Sin embargo, sí habla de un lugar secreto. En el versículo 6 de Mateo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en secreto recompensará en público. Esa es la recomendación de quien vivía su vida de oración. Busca un lugar separado. No permitas que haya distracciones. Ahora, fíjese qué hermoso es, nosotros no buscamos una recompensa con la vida de intimidad con Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando nosotros entramos en este tiempo secreto con el Padre, dice que el Padre que lo ve en secreto recompensará al público. Y ahí va esto que les decía antes, donde los milagros del Señor Jesucristo eran esa expresión del Padre, de la recompensa del Padre en público. Y así es como nosotros también podemos vivir. Ah, algo que es interesante es que los fariseos, sus propios enemigos y la gente en general decía, este hombre cuando se refería a Jesús habla con autoridad, a este hombre se le nota ese conocimiento, esa formación. Y esa formación venía de la intimidad con su padre. Un poco podemos mirar esto con Moisés en esos 34, 35, dice, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, estábamos hablando del tabernáculo, se quitaba el velo hasta que salía, ¿no es cierto? Él se descubría el rostro cuando estaba delante de la presencia manifiesta de Dios. Y saliendo decían a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés veía que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a ponerse el velo de su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Era molesta el resplandor del rostro de Moisés. La gente no lo podía soportar y Moisés tenía que andar con este velo. ¿Qué era este resplandor? Era simplemente la manifestación de que él estuvo en intimidad con Dios, en la presencia de Dios. Y ese es el punto, entonces, primero que yo quiero resaltar, es el punto
de la intimidad. ¿Qué pasa en ese tiempo de intimidad? Es lo que Jesús dice en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, el tiempo de intimidad con Dios es un tiempo de comunión con el Padre. Él, Jesús, lo tenía, nos pide a nosotros que lo tengamos. Y una de las cosas hermosas dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta intimidad tiene que ser evidente. Dice Jesús también, si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quieras. Muy bien, continuamos con otro tema. Uno piensa, yo quiero ir en intimidades, yo quiero ir en oración, pero ¿qué pasa con Dios? ¿No? ¿Qué pasa con Dios? Él tiene que aguantarnos en la oración. Uy, ya viene este amor. No, fíjese, es el anhelo de Dios también la intimidad. Fuimos creados para intimidad. Nosotros nos juntamos con Él en intimidad. ¿Por qué? Porque ese es su anhelo también, no solo el nuestro. Fíjese en lo que experimentó Moisés. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo les muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. ¿Por qué? Porque el Señor quería habitar con ellos, con su pueblo, estar cerca. Y ese es el tema de la intimidad en la vida de oración. El segundo elemento de la vida de oración, el segundo elemento es la palabra de Dios. El primer elemento es la intimidad, el segundo es la palabra de Dios. Nuevamente, Jesús dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Fíjense que la palabra entonces se convierte en un prerequisito, ¿no es cierto?, para obtener lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque la palabra moldea nuestras peticiones. La palabra moldea nuestros anhelos y nuestros deseos. Isaías 55, del 10 al 11, es una maravilla de pasaje, porque dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Isaías 55, 10 y 11. Fíjense qué hermosa alegoría agrícola que nos presenta el Señor. La lluvia desciende, la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a dar. Y esa lluvia es la que permite que la tierra seca, árida, germine. Fíjese que es un proceso, ¿no es cierto? La lluvia riega, ¿no es cierto? La tierra germina, luego produce. Entonces la palabra de Dios que llega a nuestro corazón primero germina, primero da vida y después produce. ¿Y qué es lo que produce? Dice, y da semilla para el que siembra y pan para el que come. Es interesante ver estas dos analogías porque la semilla, dice, la semilla se divide en dos. La semilla se divide para la comida, ¿no es cierto? La comida para el que siembra también, la comida para consumir y la comida para volver a sembrar. Entonces, cuando usted recibe de la palabra de Dios, esa germinación y esa producción la recibe como alimento propio para usted, pero también la recibe para compartir. Eso es el evangelismo. Cuando uno está satisfecho en la palabra de Dios, es muy fácil compartir con los demás. Pero fíjense adicionalmente que así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que quiero. Y ahí estamos viendo que la palabra tiene un espíritu, tiene una fuerza, ¿no es cierto? Tiene un propósito. No volverá al cielo, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito. La palabra de Dios en la vida de oración es imprescindible. ¿Qué es lo que más dice, no es cierto? El Salmo 119, 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted quiere caminar en luz, la palabra de Dios es una guía. ¿Qué otro elemento tenemos? ¿Qué otro elemento tenemos en la vida de oración? Hemos visto que la intimidad, hemos visto que la palabra. Y ahora vamos al tercer elemento, que es la santidad delante de Dios. Es interesante que santidad significa escogido, apartado, ¿no es cierto? No necesariamente significa esa perfección, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios dice en primera de Pedro 2, 9 y 11, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Qué hermoso pensar y saber que hemos sido escogidos por Dios y separados por Dios para que seamos, fíjese en lo que dice, linaje escogido, aquellos que heredamos, aquellos que recibimos herencia, real sacerdocio. El sacerdocio real es único. Fíjense que no viene, este sacerdocio real, no viene del linaje de Aarón, viene del linaje, perdón, del ministerio de Melquisedec, que es el sacerdote real, que es Jesucristo. Ese sacerdocio real que somos los pedidos sacerdotes, viene del mismo Jesucristo, nación santa, separada por lo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes que aquel que llamó de las tinieblas a la luz del milagro. La santidad es imprescindible en la vida de oración. Vamos a ver por qué. No solamente porque esta santidad también muestra la virtud de Dios. Cuando nosotros somos santos, la virtud de Dios es mostrada, como dice este pasaje. Pero además dice, si no como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en todas vuestras maneras de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No hay vida de oración sin santidad. Entienda eso, no hay vida de oración sin santidad. Y vamos a ver otro pasaje adicional en este mismo tema. Dice en Mateo 5, 7, bienaventurados los de limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La santidad nos va a permitir a usted y a mí vivir una vida de oración y, y, podemos juntos ver a nuestro Señor, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mi querido amigo, sin santidad no hay vida de oración. Usted puede ser un ejecutor de oraciones y de frases, ¿no es cierto?, bien formadas, pero vida de oración sin santidad no va a tener. Muy bien. Al último dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda, ¿no? Las manos santas, el que nos habla. Luego, para finalizar este tema, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma, pues se va manipulado con engaño. Y la santidad, entonces, es este requerimiento, este vehículo para entrar en la presencia de Dios. Sin santidad, nadie verá a Dios. Muy bien, vamos al cuarto punto, que tiene que ver con la fe, y la palabra de Dios dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos 11, 6, lo que les acabo de decir. Dios, complacido por la fe de Jesús, es un hermoso pasaje. Mateo 3, 16 al 17, dice Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús era un hombre de fe, el hombre de fe a carta cabal. Y fíjense en cómo el Padre, ¿no es cierto?, en un ejercicio público expresa la satisfacción que tiene de tener un hijo
cuyo corazón está lleno de fe. Y sucede el mismo con nosotros, pero también la fe es el combustible de la oración. Cuando usted no tiene convicción y certeza en su corazón de lo que Dios va a hacer, la fe se apaga, la oración se apaga. Y hay mucha gente, muchos cristianos que no oran, porque simplemente esa oración no tiene combustible que es la fe. Por tanto os digo, Marcos 11:24, que todo lo que pidierais orando, creed que los recibiréis y vendrá. Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, la fe es un tema que tenemos que trabajar. La fe es algo que se construye. Cierto que nosotros necesitamos fe para iniciar nuestra relación con Dios, pero esa fe es una fe simple que el Espíritu Santo derrama o pone en nuestro corazón para que nosotros podamos. Pero la fe que mueve montañas es una fe que se construye desde los cimientos. Y algún rato vamos a tener la posibilidad de estudiar el tema de la fe. Bueno, cada uno de los componentes lo podemos estudiar especial y dedicadamente. La fe es una semilla sin límites. Lucas 13:19 habla de la fe, dice, semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La semilla de mostaza, según los que saben de agricultura, es la semilla más pequeñita. Dice, pero puede crecer en una envergadura tal que puede dar mucha vida, todo un ecosistema para aves, para gusanos, larvas, todo, ¿no es cierto? Un ecosistema que puede generarse de una sola semilla. Y esa fe depositada en nuestro corazón puede lograr todo esto que nosotros estamos viendo. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías de este monte, pásate de aquí allá y se pasaría, y nada os será imposible. La fe, como les digo, es algo que tenemos que cultivar, que tiene que crecer en nosotros. Tenemos que inclusive llegar a ser llamados hombres y mujeres de fe. ¿Qué posibilidades tiene la fe? Es algo maravilloso que estoy seguro que les va a asombrar. Juan 14:12, en palabras del mismo Señor, dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que lo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿No es cierto? Imagínense hacer obras más grandes de las que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero otro elemento, aparte de la fe, es la humildad. Y esto es súper importante, porque en realidad cada elemento es imprescindible en la vida de la fe. Usted no puede tener de los 7 que vamos a mencionar, 5 y pensar que es un hombre y una mujer de oración. Tiene que tener todos, como Jesús los tuvo. Y ustedes me pueden decir, mi hermano, pero eso es imposible. No es imposible. Si Jesucristo lo pudo hacer con el apoyo del Espíritu Santo, usted lo puede hacer porque también tiene el mismo apoyo. Hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y hacer humilde ante Él. Esta humildad también tiene todo un estudio, porque muchas veces somos humildes ante los hombres, pero no nos queremos humillar ante Dios. Modelada por el Señor. Fíjense lo que dice el mismo Jesús, Mateo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad era lo que el Señor modelaba, era una bandera en su vida, algo que se podía percibir en todas sus acciones. Adicionalmente, en Lucas 22, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está, ¿no es cierto?, la humildad. Vivimos en una cultura arrogante,
y que quiere satisfacerse a sí mismo. Cada persona quiere satisfacerse a sí mismo a costillas del resto. Sin embargo, el Señor nos está enseñando cómo toda su voluntad estaba puesto en cumplir la voluntad del Padre. En Lucas 18:14 os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿no es cierto? Estaba hablando del pecador y del fariseo cuando estaban orando. Y es algo duro, porque dice, el que se enaltece será humillado, ¿no? Ahí hay muchos hombres de Dios, podríamos decir, o así se llaman ellos, que, que viven en una arrogancia tremenda y lo que les viene para ellos es terrible, porque la palabra es clara, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es un elemento más para que nosotros podamos buscar la humildad delante del Señor. ¿Es posible? Sí es posible. Y ya vamos a ver por qué. El otro elemento es imprescindible también pedir. Pedir. Una de las cosas que el Señor nos enseña, Lucas 11:9 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscar y se haré llamar. Y se os abrirá porque todo el que pide recibe, porque el que busca halla, porque al que llama se le abrirá. Y esto es un mandato, ¿no es cierto? Ustedes ven la conjugación de los verbos pedir, buscar y llamar. Son mandatos, no es algo que nosotros podemos considerar de hacerlo, no hacerlo. Tenemos que hacerlo porque es un mandato del Señor. Y lo pone como mandato aquí para que usted y yo sepamos que todo viene a través de una petición. ¿Cómo respaldo yo esto también? Juan 3:27 respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuera del cielo. No, fíjese, no puede recibir el hombre nada que no fuese del cielo. Entonces, si usted quiere recibir algo, hay que pedir. ¿Qué más? Del cielo vienen los dones, toda buena edad y todo un perfecto. Es Juan 1:17, toda buena edad y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo, mi hermano, mi hermana, todo viene del cielo, ¿no? ¿Y cuál es nuestra tarea? Es pedir. Ahora, fíjese en cómo se respalda esto con Salmo 2:8. ¿Por qué? Porque el Hijo, estamos hablando de Jesucristo, Él tiene que pedir. Fíjese cómo dice, pedidme y te daré por herencia las naciones y como posesión todos los confines de la tierra. Esta es una conversación entre el Padre y el Hijo que se conoce en el Salmo 2. En el versículo 8 el Padre le dice claramente, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Qué va a pasar si él no le pide? ¿Le va a dar igual? Yo creo que no. Un ejemplo adicional, Salomón. Fíjese, pues, segunda Crónicas 1:7 dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que... ¿Qué pasaba si Salomón se quedaba callado? ¿Habría recibido lo que él recibió? La respuesta es facilita. No, tenemos que pedir, tenemos que pedir. Y esto también en Juan 4:2-3 el Señor mismo les enseña, ¿no? Es decir, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides. Pedís y no recibes porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nuevamente, ¿no? No pides, dice, o sea, estás peleando, batallando, buscando, empujando, codeando para obtener lo que quieres, y lo que quieres está a una palabra, a una oración. Pedir con libertad
Uno dice, ¿y qué puedo pedir, qué no puedo pedir? Y el Señor Jesucristo dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, para que en el Padre sea glorificado, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No, yo lo haré. Y ahí está ese compromiso que tiene el Señor Jesucristo, quien ahora está sentado a la diestra del Padre, en su trono de gloria, nuevamente con esa dignidad de príncipe del cielo, que está comprometido en darle lo que usted pida, ¿no? Muy bien. La dinámica del gozo, Juan 16, 23, 24, dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense en qué hermoso saber que una vida de oración, ¿no es cierto?, tiene como experiencia el gozo del Señor, ese gozo que es la fortaleza, ese gozo que es el deleite y la delicia del corazón de un cristiano. Y dice que la vida de oración tiene esta respuesta al pedido, dice, recibiréis. ¿Para qué? Vuestro gozo sea cumplido. Pedir y recibir. Muy bien, y vamos con el séptimo elemento. El séptimo elemento es una persona, es alguien que está vivo y vive en nosotros. Es interesante saber que el Espíritu Santo está comprometido con su vida de oración. Él está encargado de la iglesia. Esta época en que vivimos, desde el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, es la época del Espíritu Santo, donde Él está levantando una iglesia, una novia para el Señor Jesucristo. Es un encargo del Padre que tiene de levantar una novia para el Señor Jesucristo, que tenga al menos tres características: que sea pura, santa y amorosa, ¿no? Eso es lo que Él quiere que cada uno de nosotros sea respecto del Señor Jesucristo. Y es interesante cómo Abraham manda a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac, representando un poco lo que el Padre iba a hacer con el Espíritu Santo más adelante, mandar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda levantar una iglesia santa, amorosa para el Señor Jesucristo. Entonces, dice, en Juan 14 el Señor dice, no, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. Cuando usted escucha la palabra otro, significa otro de la misma envergadura, del mismo calibre, del mismo poder, de la misma autoridad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, como es del Padre y como es del Hijo. Y a nosotros se nos ha otorgado este privilegio de que Él esté con nosotros para siempre. Dice, para que esté con vosotros para siempre. La vida de oración entonces está caracterizada por la presencia del Espíritu Santo. Me encanta hablar de la presencia, pero sobre todo me encanta discernir en cuanto a la presencia, omnipresencia, que es la presencia de Dios en todas partes. El Espíritu de Dios está en todas partes, como lo estuvo en la creación. Pero me gusta el concepto de la presencia manifiesta de Dios. Y entonces en la vida de oración es la presencia manifiesta de Dios la que está con nosotros. No solamente es la omnipresencia, o sea, Él está ahí, pero Él cuando quiere manifestarse, a quien quiere manifestarse, pues Él lo hace. Y en la vida de oración, en la suya y en la mía, nosotros tenemos ese privilegio de poder estar delante de la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Cerrada la puerta, es un tiempo de intimidad entre el Espíritu Santo y usted. ¿Qué más nos dice del Espíritu Santo? Y todas estas cosas las habla el Señor Jesús, ni siquiera los discípulos, es Él, ¿no? Estamos terminando, ya se me pasó creo el tiempo,
Pero bueno, terminemos porque este es el último tema. Es más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo he dicho. Fíjense qué importancia. Yo considero muy importante a los maestros. Sacrifican mucho de su tiempo y de su vida para enseñar. Sin embargo, aquí la palabra de Dios dice que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿No es cierto? Yo lo único que digo es pongan la perspectiva correcta al maestro. Es un apoyo, pero quien es el que le enseña es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más? Romanos 8, 26 y 27 nos habla un poco de él y toda la ayuda que representa en la oración. Y dice el 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos invisibles, mas el que escudriña los corazones, ¿cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí está algo importante, ¿no? Es de acuerdo a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Es gran ayuda en nuestra vida de oración. Él nos enseña qué es lo que tenemos que decir. Y cuando no sabemos, es impresionante. Él es el que habla por nosotros. ¿Qué más nos dice? Juan 14, 16, y nuevamente dice, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Eso lo habíamos visto. Pero yo os digo en verdad, Juan 16, 7, os conviene que me vaya porque si no me fuera, el consolador no vendría con vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eh, aquí quiero hacer eh, no sé si es un consejo, pero darles una visión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene dos características trascendentales en su forma de ser. Y la primera que es tímido, ¿no? El Espíritu Santo es tímido. Y donde no se sienta, como cualquier persona tímida, donde no se sienta anhelado, deseado, esperado, él no va a hacer manifiesta su presencia y también es gentil. Él no va a imponer su presencia a nadie. Muchas veces cuando nos juntamos, entre comillas, a orar, estamos conversando de cualquier cosa y no estamos en el modo de anhelo, ¿no? Que ahora hablamos de esa palabra, modo. Y entonces, si es que usted está en otra cosa, si su mente está en otra cosa, ¿no es cierto? Él no va a ser manifiesta su presencia. Va a estar ahí porque Él está en todas partes, pero no va a ser manifiesta su presencia, porque Él no le va a obligar a usted. Entonces, Él es tímido. Si Él no encuentra el ambiente adecuado, tampoco va a ser manifiesta su presencia. Va a estar ahí, sí. El Espíritu Santo es el séptimo elemento de esta vida de oración. Algún momento vamos a poder partir cada uno de estos elementos y poder estudiarlos un poco más a fondo. Creo que sería importante, pero les dejo con esto. Busquen una vida de oración, no busquen solamente tener momentos de oración, expresiones de oración. Busquen la intimidad con el Señor, busquen la palabra de Dios como sustento, busquen la humildad, la santidad, pidan, abran su boca con libertad para pedir, pero sobre todo respáldense con el Espíritu Santo en sus tiempos de oración. Soy Alex Hurtado, yo soy pastor ordenado por la Organización Internacional Christ Mandate for Mission, CMM. Soy autor de un precioso libro que el Espíritu Santo me permitió concebir y él mismo fue, creo que, el autor de lo que en él está. Es un libro que usted lo puede conseguir en la plataforma de Amazon. Está en esa plataforma porque así es fácil poder bajarlo en versión electrónica. Soy un líder de oración, un maestro, un predicador y soy un abogado de profesión. De eso es lo que, de la profesión es la que yo vivo. Pero mi corazón está entregado al Señor y a una vida de oración.
Muchas gracias por este tiempo. Oro que este tiempo el Señor lo use, no solamente en este momento que estamos juntos, pero cuando salgamos de aquí, cuando entremos en casa, cuando estemos a solas, estas ideas del Señor vuelva a traerles, estos versículos, el Señor vuelva a traerles. Agradezco muchísimo a Silvana, a su esposo, a Cruzada Estudiantil, que me ha permitido tener este tiempo. Les dejo en la presencia del Señor, en su nombre precioso. Amén y amén. Amén. Gracias.